Dios les bendiga, hermanos. Les saluda aquí su hermano en Cristo, Jorge Lara. Sabemos, verdad, que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que se encuentra en todos los rincones de la tierra, en los 4 puntos cardinales, desde Australia hasta Japón, de Chile hasta Alaska, y en sí todos los continentes, todos los rincones de la tierra se encuentra Dios nuestro Señor en cualquier parte. Dice una alabanza tan grande, dice que no puedo estar arriba de Él, tan bajo que no puedo estar abajo de Él, tan ancho que no puedo estar afuera de Él. Se está refiriendo, ¿verdad?, al amor de Dios. Y si bien ese amor de Dios, ¿verdad?, lo vemos reflejado en el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Dice Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tenemos un Dios bello, ¿verdad? Un Dios que nos ama, un Dios que nos perdona, un Dios justo, un Dios misericordioso, que no importa cuál sea el error que tú hayas cometido en tu vida, pero si te arrepientes y le pides de corazón, el Señor te perdona. El Señor siempre está ahí. Eres el amigo fiel, el que nunca nos falla. A pesar de que nosotros somos pecadores, Él siempre está ahí, ¿verdad? Esperando ese momento, esperando con los brazos abiertos el momento en que nosotros queramos ir hacia Él. Ay, hermanos, pues quería compartir, ¿verdad?, con ustedes en mi primer video un tema que no es el más importante en sí, pero sí es un tema que, bueno, es bueno aclararlo, ¿verdad? Muchos hermanos no católicos de las iglesias separadas o evangélicas, como les gusta a ellos que les llamen, nos acusan a nosotros de que porque nosotros tenemos imágenes en nuestros templos católicos, ellos dicen que por eso somos idólatras. Vamos a ver en qué se basan ellos para decirnos, ¿verdad?, que somos idólatras. Y nos vamos al libro de Éxodo, en el capítulo 20, versículo 4, donde dice: no te harás estatua ni imagen alguna lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Ahí se basan ellos en ese versículo. Y a veces ignorando el siguiente versículo y el anterior es al 4, el siguiente, número 5, dice: no te postres ante esos dioses, ni le sirvas, porque yo soy Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso. Ahí aclara, no te postres ante esos dioses. En aquel tiempo se acostumbraba a que mucha gente se hacía imágenes o estatuas de cualquier tipo de animales, ¿verdad?, de muchas cantidades, por decir algo, becerros, aves y muchos tipos de ídolos, de imágenes, y ellos creían que ese era su Dios y se postraban y adoraban a esos ídolos. Entonces, de esa manera es que Dios prohíbe las imágenes. Por eso es que Dios prohibía las imágenes en esa manera. Pero nosotros los católicos no adoramos las imágenes. Nosotros las tenemos como signos que nos llevan hacia Dios, ¿verdad? Nosotros en ningún momento decimos que una imagen es Dios o que son dioses. No, nosotros tenemos un solo Dios, y el Dios vivo, ¿verdad?, Jesucristo nuestro Señor. En el versículo 3 de Éxodo 20 dice: no tendrás otros dioses fuera de mí. Y después inmediatamente viene eso, que no te harás imagen de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. Eso creo que ahí está bien claro. En el versículo anterior, en el versículo 3 y en el versículo 5 aclara el 4, ¿verdad? No es correcto tomar un solo versículo para ser tan radicales, ¿verdad? Hay que ver por qué lo dice, hay que meditar. Yo creo que nosotros los católicos tomamos las imágenes justamente como
como lo hizo Moisés, ¿verdad? Dios mismo en Éxodo 25:18, manda a Moisés a poner 2 querubines, dice, de oro macizo fundidos a martillo. ¿Sí? Fue en el momento que Dios mandó a Moisés a hacer el arca del pacto. Eso fue en el capítulo 25, donde Moisés empieza a recolectar oro, plata, dice, cobre, ropas de color jacinto y morado, lino fino y pelos de cabra. Luego ya en el 10 habla del arca del pacto. En el Éxodo 25:18 le dice, asimismo hará 2 querubines de oro macizo y los pondrás, un querubín a una extremidad y el otro a la otra. Forman un solo cuerpo con la cubierta a sus 2 lados. Los querubines extenderán sus alas hacia arriba y sus alas cubrirán el lugar del perdón. Estarán de frente en uno al otro y sus caras mirarán hacia el lugar del perdón. Lo pondrán sobre el arca y pondrán dentro de ella en el testimonio que yo te daré. Ahí me encontraré contigo para darte mis órdenes referente a los hijos de Israel. Te hablaré de encima del lugar del perdón, de en medio de los querubines puestos sobre el arca del testimonio. Si vemos, Dios mismo manda a hacer esos querubines, ¿verdad? Eran estatuas, y dice que eran de 5 metros, no eran pequeños, eran muy altos, eran muy grandes. Vemos entonces que Dios no prohíbe las imágenes, no prohíbe las estatuas en su lugar santo, ¿verdad? En el arca del pacto. Dios no lo prohíbe. De igual manera en los templos, vamos a ver los templos. Si vamos a Primera de Reyes 6:23, a Primera de Reyes 6:23, ahí habla, se puede leer desde el capítulo 6, en el versículo 1, pero en el 23 específicamente habla donde dice que Salomón puso los 2 querubines de madera de olivo, ¿sí?, silvestre de 5 metros de alto, dice. Y ahí sigue diciendo, más adelante, dice que adornó el templo con imágenes de querubines. Querubines, dice, palmas y flores. Eso está en Primera de Reyes 6. Primera de Reyes 6. $6.29, ahí lo encontramos, 6.29. Ahí está bien claro también, ¿verdad? Donde Salomón hizo el templo y le puso imágenes de querubines, ¿sí? Muchas imágenes, lleno de imágenes el templo. ¿Y le agradó a Dios el templo? Claro que sí. Dios lo bendijo, dice más adelante. Dios bendijo el templo. Entonces vemos que Dios no prohíbe tajantemente las imágenes. Dios prohíbe las imágenes cuando son como para adorarlas, que uno las usa como dioses, y nosotros católicos no las usamos como dioses, nosotros las usamos como signos. Cada imagen reproduce una cita bíblica. Por ejemplo, cuando ustedes ven un hombre crucificado, un crucifijo en nuestra iglesia, en el altar, estamos reproduciendo la cita bíblica donde nuestro Señor Jesucristo fue crucificado por nosotros en una cruz, ¿sí?, por todos nuestros pecados, donde Jesucristo hizo el gran sacrificio por el cual nosotros hoy en día somos salvos. Por ese sacrificio, si nosotros nos arrepentimos y vamos a los pies de Él nos perdona y tenemos parte con Él, siempre y cuando el arrepentimiento sea de corazón, ¿verdad? Entonces, de igual manera, muchas imágenes, así siempre las imágenes reproducen citas bíblicas, siempre están basadas en la Biblia, las que nosotros tenemos, por lo cual no son prohibidas, ¿verdad?
no son prohibidas, porque son, como decía Martín Lutero, el primer protestante, el primer hombre que protestó de la Iglesia Católica. Como decía Martín Lutero, las imágenes son el evangelio de los pobres, decía Martín Lutero en uno de sus escritos. Otros dicen, pero ¿por qué se arrodillan? ¿Por qué se arrodillan? Entonces, si no las adoran, ¿por qué se arrodillan? Es que no precisamente cuando te arrodillas ante un altar, al altar donde hay imágenes, te estás arrodillando para adorar las imágenes. Sabemos lo que significan. Sabemos lo que significan y no la estamos adorando a ellas en sí. Sabemos que ahí está Dios presente, ¿verdad? Así como cuando Josué se arrodilló, vamos a Josué 7:6. Josué 7:6 dice que Josué se arrodilló ante el arca del pacto, ¿verdad? Ahí se arrodilló Josué, está en Josué 7:6. Dice que era cuando los israelitas cometieron una infidelidad a propósito del anatema. Dijo que cuando Acán tomó cosas cubiertas por el anatema, que significa maldición. Cuando eso, entonces fue que los israelitas iban perdiendo la guerra, y entonces fue cuando en versículo 6, capítulo 7, versículo 6, dice que Josué se rasgó su ropa y estuvo postrado con el rostro en tierra ante el arca de Yahvé hasta la tarde. Y los ancianos de Israel se echaron polvo en sus cabezas. Josué dijo entonces, ay Señor Yahvé, ¿para qué hiciste que este pueblo atravesara el Jordán? Entonces, si ustedes lo leen, pueden verificarlo ahí. Josué se arrodilló ante el arca del pacto, y no por eso era un idólatra. No por eso era un idólatra, porque si ustedes bien recuerdan, en el arca del pacto habían 2 querubines de oro macizo, de 5 metros, y no estaba idolatrando. Josué sabía que ahí en medio de los 2 querubines, de las 2 imágenes, de las 2 estatuas, ahí estaba el Dios vivo, porque el mismo Dios vivo le había dicho a Moisés que ahí estaría él, ¿verdad? Entonces, de igual manera nosotros, así como Josué, nosotros nos arrodillamos, porque sabemos que ahí está el Dios vivo, sabemos que ahí está Cristo nuestro Señor, sabemos que ahí está Jesús, mi Rey, mi Salvador, el que entregó la vida en una cruz por mí y por toda la humanidad, para que todo el que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Sí? Bueno, hay mucho más en este tema, es muy extenso, pero no quiero, ¿verdad?, extenderme mucho. Es mejor, como dice el apóstol Pablo, 5 palabras claras y no un borbandeo y que no se te entienda nada, ¿verdad? Que el Señor te bendiga y te proteja siempre. Recuerda lo que te dije al principio, que Él está en todas partes, en todo momento. No importa el error que tú hayas tenido, los pecados que tú tengas, pero si tú vienes con arrepentimiento, vienes con un corazón contrito, vienes con aquel deseo de decirle, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, quiero que tú me moldees, Señor. Si tú vienes de esa manera, con un corazón arrepentido, el Señor te recibe con los brazos abiertos. Él está esperándote. Ven al Señor. Te hago la invitación hoy en esta mañana, en el nombre de Jesús. Que Él te bendiga y te proteja siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si te gustó el video, suscríbete ahí abajo y deja tu comentario. Que el Señor te bendiga.